Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Tras las protestas registradas en Estados Unidos por el abuso policiaco y la muerte y el asesinato de George Floyd, en nuestro país, aquí en México, se han registrado varias marchas por él, pero también por Giovanni López, quien murió luego de ser detenido por la policía de su municipio en Jalisco. En la Ciudad de México, el viernes pasado, policías también golpearon a una adolescente durante una protesta que se realizaba frente a la Embajada de Estados Unidos, precisamente contra la brutalidad policíaca. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó esto como inaceptable, lo sucedido, y señaló que los responsables y sus mandos serán sancionados. Por lo pronto, los dos policías que agredieron a la joven ya están en prisión preventiva. Sheinbaum dijo que aunque los actos de alteración al orden cometidos por quienes manifiestan deben ser sancionados, se debe evitar la confrontación. Añadió que en su administración el abuso policíaco es inaceptable. Esta tarde, de nueva cuenta, se registraron marchas y se reportaron destrozos y pintas en comercios, monumentos históricos y también en la Fiscalía Capitalina. A ver, segundo tema a discutir. Vamos a empezar ahora con Ana, porque había colectivas feministas en esta marcha que hubo hoy. Algunas de estas colectivas incluso fueron a la Fiscalía de la Ciudad de México, aquí muy cerca de Televisa Chapultepec, y también registraron ahí algunos actos de protesta que incluyeron incluso la violencia. ¿Cómo ves el tema y cómo ves como el tratamiento que ha dado la Ciudad de México a esto? Pues digo, primero me gustaría aclarar este tema de, sí hubo colectivos feministas, no es una marcha del movimiento feminista en su conjunto, hubo colectivos que participaron de manera, individual dentro de su colectividad y, pues bueno, muy legítimamente, ¿no? Pero no es una marcha del movimiento feminista y me parece que ha habido medios que han querido retomarlo de esa manera y que pues pues con la finalidad de deslegitimarlo, como ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Pues bueno, me parece que desde el gobierno de la ciudad la respuesta ha sido muy satisfactoria, para mí mucho más contundente que en ocasiones anteriores. En el momento de las marchas del viernes hubo una intervención por parte de los cuerpos de seguridad, hubo una coordinación entre la alcaldía Miguel Hidalgo y entre la policía de la Ciudad de México y se logró contener el daño máximo que pudo haber sucedido a la propiedad dentro de las inmediaciones de la Casa Jalisco. Y bueno, finalmente, al presentarse el abuso policial, la reacción de la jefa de gobierno es salir de inmediato, que creo que es algo que había faltado en ocasiones anteriores, y asegurar que se iba a castigar a las personas responsables y que no se va a tolerar el abuso policial. A mí me parece que este es el camino. El tema en general es muy complejo, ¿no? Lo están viviendo también en Estados Unidos, digamos, este dilema entre la represión de la protesta y la aceptación de la libertad de expresión, que creo que en realidad es un falso dilema, porque la ley tiene perfectamente claro dónde empieza y termina un derecho, pero bueno, sabemos que las condiciones sociales hacen que sea mucho más complejo de manejar. Sin embargo, creo que este dilema, digamos, ¿no?, que existe, pues bueno, está ahí, es dentro del respeto al debido proceso y que los cuerpos policiales como servidores públicos y además como poseedores del uso de la fuerza, tienen que ser los primeros en acatar las normas, ¿no? Y que quienes no lo hagan serán castigados por el Estado. Creo que sí, así es como tiene que actuarse y pues este simbolismo que implica que se priorice las personas y la vida de las personas por sobre los daños materiales, ¿no? Eso creo que ha sido también muy importante el mensaje de la jefa de gobierno y pues que se vio en las dos marchas. Sí, pues hay una provocación inherente, me parece que es muy clara y pues bueno, creo que es un camino largo que no se va a ver en una o dos marchas, bien, pero en unos meses veremos ya los resultados de esto. Contrapunto, Lecona, están también posicionando al menos en redes sociales, digamos, los contrastes entre lo que está ocurriendo en Jalisco por un lado y lo que ocurrió en la Ciudad de México por el otro. Hay quien dice que la respuesta de ambos gobiernos ha sido radicalmente distinta, hay quien dice que se parecen incluso por el tema de la brutalidad policíaca. ¿Cómo lo ves? Bueno, si nos centramos en las respuestas, yo la verdad veo la respuesta de Claudia Sheinbaum impecable.
Yo no había escuchado a una persona desde el Ejecutivo, un titular del Ejecutivo, hablando con esa contundencia, condenando a la brutalidad policíaca, diciendo que va a llegar y va a seguir la cadena de mando hasta encontrar al responsable por lo que le sucedió a esta menor de edad a manos de policías o en los pies de los policías el pasado viernes. Entonces creo que hasta ahí está bien. Nada más que yo lo tomo a veces un poco con reserva porque es la misma jefa de gobierno que prometió desaparecer el cuerpo de granaderos y hemos visto cómo están vivitos y gaseando manifestaciones feministas y actuando de formas no democráticas, no de lo que esperaríamos de una policía civil profesional, como ya lo mencionábamos en el bloque anterior. Otra vez, el tema regresa a la profesionalización y a la construcción de policías civiles, pero es una muy buena señal que la jefa de gobierno lo tome de esa forma. Yo he estado viendo todas las imágenes de lo que sucedió el día de hoy y la verdad es que me extraña mucho. Yo no sé si esta ausencia de muchos policías en algunas calles de la ciudad, que ahora no hubieron como estos cercos para cuidar determinados lugares, se deba justo a ese mensaje que está mandando de que no va a reprimir las protestas sobre el abuso de la fuerza, pero indudablemente a mí me viene a la memoria todo lo que se ha construido, o más bien lo que se ha lamentablemente destruido en esta ciudad de México, que yo conocí por lo menos en las manifestaciones en 2012, junto con todas las personas, los compañeros, compañeras del Yo Soy 132. Pensábamos, cuando marchábamos en 2012 para evitar que llegara Enrique Peña Nieto al poder, que vivíamos en un paraíso, no se nos reprimía, no se nos infiltraban las marchas, hasta que llegó el 1 de diciembre, hasta que hubo el cambio de gobierno y conocimos lo que es la brutalidad policíaca, 105 detenidos que en aquel entonces, 14 presos políticos que se mantuvieron desde el 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre, y nos dimos cuenta cuando salieron el 28 de diciembre que logramos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal derogara el artículo famoso 362 del Código Penal, que era el delitos de ataques a la paz pública, que ese delito, ese tipo penal se usaba sistemáticamente desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México para criminalizar a la protesta social. Y de todo lo que, bueno, se logró ese cambio, pero todo lo que vimos después fue un ánimo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto principalmente y de Miguel Ángel Mancera de estigmatizar y de criminalizar la protesta social. Desde Ayotzinapa y hasta ahora que fueron las marchas feministas de marzo, no habíamos visto marchas tan grandes, tan numerosas, tan voluminosas, porque nos las infiltraban, porque pasaban todo este tipo de cosas y otra vez se genera este discurso, esta animadversión a las marchas. Hay todo tipo de condenas aunado a lo que está sucediendo en Jalisco, y peticiones ciudadanas, peticiones de personas que piden mano dura, que piden que estos criminales dejen de vandalizar la ciudad, que incluso llegan a aplaudir o a reconocer, a justificar que policías sometan y pateen a una menor de edad que está detenida. Otra vez, lo mismo, son estos caldos lamentables de cultivo que se están formando en un país que no encuentra cómo construir justicia y cómo construir sus instituciones civiles. ¿Y qué contestarle o qué decirle a estas personas, Eder, que están pidiendo mano dura por parte de la Ciudad de México, que de repente se preguntan, ¿y dónde estuvo la policía en todo el trayecto de estos manifestantes violentos que hicieron destrozos y demás, como dicen en las redes sociales? Y las quejas que recibió justamente la jefa de gobierno en redes sociales y también, por supuesto, la policía de la ciudad, que pedían pues prácticamente represión. ¿Cómo lo ves? Pues, ¿qué responderle a esa gente? Que el compromiso de la Cuarta Transformación en todos sus niveles es no reprimir al pueblo y eso se va a respetar. Creo que en este caso, en el gobierno de la Ciudad de México, coincido con lo que plantea Alfredo de que fue la respuesta de la jefa de gobierno fue muy adecuada, fue buena, contundente, y sin embargo creo que no han atinado a establecer un protocolo de atención y contención en los contingentes, de contención pacífica para que se evite la infiltración y los destrozos. Vemos un protocolo de atención cada marcha diferente y a mí lo que me sorprendió muchísimo el sábado fue que
estamos en cuarentena, no fue una marcha numerosa, era evidente que había gente infiltrada haciendo destrozos y aún así se le salió de control la policía estatal y golpearon a esta adolescente, lo cual es inadmisible y es algo que se tiene que evitar a toda costa por parte de cualquier gobierno, pero sobre todo los gobiernos emanados de Morena. No puede volver a suceder algo así. Creo que sí tienen que establecer un protocolo, tiene que establecer un criterio de atención para todas las manifestaciones. También es evidente que ha aumentado la presencia de los grupos, ya no sé si son anarquistas. En su momento, cuando yo era estudiante, era el Bloque Negro el que hacía las pintas y tenía otro mecanismo de manifestaciones. Ahora ya no estoy seguro de que sean los mismos grupos, pero están aumentando y están... Tuvo un problema con... Ahí está. Sí, decía que han estado creciendo estos grupos, sí, y se nota en las manifestaciones. Y la otra circunstancia que creo que hay que... Bueno, a mí me parece que el momento en el que mejor ha actuado la policía de la Ciudad de México en una manifestación para atender casos de violencia fue cuando el porro aquel golpeó al reportero, que fue con inteligencia como pudieron dar con él después de la manifestación y lo detuvieron. Creo que por ahí tiene que ir, ahí están las claves de cómo contener las infiltraciones y cómo dar hasta el fondo con estas personas que son las que efectivamente generan un ambiente de crispación cuando no es necesario. Al menos ahorita en la Ciudad de México no ha sido necesario. Y con inteligencia se podría resolver problemas como estos. Bien. ¿Cómo lo ves, Lisa? Es un tema que evidentemente llevamos años discutiendo, también principalmente en esta ciudad, con protestas absurdas como hacer un protestódromo, que por ahí en algún momento Mariana Gómez del Campo quería hacer en la Ciudad de México y la bancada de Acción Nacional en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero que evidentemente, pues bueno, esta ciudad está no solamente acostumbrada, sino es terreno fértil para la protesta. Yo lo llevaría justamente un poco como a construir más el argumento de Eder hacia la parte de la administración, procuración, impartición de justicia, porque efectivamente en la Ciudad de México hemos tenido en muchísimas ocasiones y cada vez que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sale a dar explicaciones sobre lo que sucedió, terminan mencionándose los grupos de choque o los grupos de infiltración o las columnas dentro de las protestas y manifestaciones de gente que, si bien puede o no compartir el objeto de la manifestación, está ahí para desempeñar una tarea específica que tiene que ver con radicalizar esa protesta en la forma de pintas, destrozos, actos de violencia o agresiones contra participantes de los mismos contingentes o medios de comunicación. En ese sentido, si ya los tenemos muy identificados y sabemos que es una cosa sistemática, lo que nos falta es justamente conocer el curso de las investigaciones sobre quién está detrás de esos grupos, cómo se organizan, cómo funcionan, de dónde obtienen los recursos, cuáles son, digamos, como sus reivindicaciones, si es que están organizados de alguna otra manera, y cuáles son las responsabilidades que hay de deslindárseles sobre actos pasados y actos presentes. Yo no estoy para nada a favor de la criminalización de la protesta, pero sí me parece que es una línea de investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México a la que tendríamos que darle un poquito más de seguimiento, en tanto que siempre se abren investigaciones contra esos grupos, pero nunca conocemos el resultado final de esas investigaciones. Y por el otro lado, un tema de justicia cívica, ¿no? Es decir, lo que decían al principio del bloque a mí me parece muy importante. La ley sí es muy clara y la ley sí establece en qué momento una conducta deja de ser una conducta lícita y se vuelve una agresión, se vuelve una lesión, se vuelve algún tipo de conducta sancionable, no necesariamente por la vía del derecho penal, pero que también podría ser susceptible por la vía de la justicia cotidiana. Los destrozos que se hacen a los comercios, por ejemplo, los saqueos que se dieron en tiendas de conveniencia el día de hoy en las protestas, son cosas
cosas que pueden ser perfectamente resarcibles si se utilizan estos mecanismos de solución de controversias y sobre todo si se utiliza la justicia cotidiana. Y eso es algo que también vemos completa y absolutamente abandonado y que deberíamos seguir poniendo en la palestra porque es lo que nos permitiría neutralizar estos discursos de más delitos graves, más prisión preventiva oficiosa, más mano dura, más represión, más criminalización de la protesta y cada vez menos sustancia sobre el tema de la protesta. Yo en esta ocasión, por ejemplo, sí tengo que reconocer que me quedé un poquito corta, pero eso puede ser completa y absolutamente error mío por la falta de información de saber específicamente cuáles eran las demandas y los grupos que participaron en las movilizaciones del día. Sí, no sé si Ana Montaño tenga esa información. Yo también estuve tratando de seguirlo y no vi demandas. En teoría era una movilización para protestar por lo de la chica que fue violentada la semana pasada aquí en la Ciudad de México y también por el asesinato de Giovanni. Y escuché por ahí algunas también consignas del movimiento feminista. Ana, ¿tienes más info sobre eso? No, pues lo mismo. Bueno, la convocatoria de la marcha sea justicia para Melanie, ¿no? Y es, pues teóricamente, está, pues pugna por que haya un castigo a las personas responsables, que bueno, desde el Estado ya está, pero por supuesto la sociedad civil debe asegurarse de que suceda, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que esta marcha en particular y también la del viernes, pues tienen menos contenido que otras a las que a lo mejor estamos acostumbrados en la Ciudad de México y sí son un poco un estallido más en ese sentido social, que bueno, desde lo ideológico es perfectamente legítimo y entendible, ¿no? O sea, las fallas del Estado generan este tipo de manifestaciones, pero también es cierto que pues hay grupos de choque que han existido toda la vida, ¿no? Que se dedican no a apoyar la causa de la protesta, sino a deslegitimarla, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que se haga esa división en el discurso social, ¿no? Y que se entienda que hay grupos que sí están pugnando por una o varias causas y por demandas muy específicas y hay personas que están sistemáticamente yendo al opuesto, ¿no? Que es a deslegitimar la protesta. Entonces es muy importante, como decía Lecona, me parece que estemos muy atentos a que estas investigaciones se sigan y a que podamos encontrar, como mencionaba también Eder, después de la protesta, ¿no? que mediante inteligencia se pueda definir pues dónde empiezan y dónde terminan. Y yo creo que esa es la manera en la que vamos a lograr volver al estado en el que, bueno, no necesitábamos este tema de la brutalidad policial, no era un elemento tan marcado dentro de las manifestaciones, ¿no? Que ahora pues es el pan de cada día y de cada una de las manifestaciones. Claro, que seguramente seguiremos viendo en los próximos meses, porque evidentemente este tema está apenas empezando, está en todo el mundo, ha pasado ya en Estados Unidos por la muerte, el asesinato de George Floyd, pero también en ciudades como París y también ya en Ciudad de México, el tema de protestar en contra de las desapariciones forzadas, en contra de la violencia policíaca y en contra de la violencia también de las Fuerzas Armadas del Estado. Vamos a hacer una pausa y al regresar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, cumplió 30 años, 3 décadas de existencia. Y para celebrarla, su titular propone que se convierta en una Procuraduría de los Pobres, así lo dijo. ¿Cumpliría mejor su cometido? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.